Buenas tardes, tengan todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo miércoles para la igualdad, donde estaremos conversando con Marcela Hernández Oropa sobre la ley Olimpia y las herramientas que tenemos para poder prevenir y hacer frente a la violencia digital. La semana pasada estrenamos una cápsula un poco inspiradas en las imágenes que publicó el Frente Nacional para la Sororidad, del que Marcela es parte, sobre un par de herramientas útiles para eliminar fotos íntimas que se divulgan en las plataformas digitales y con ello vulneran los derechos de las personas que aparecen en ellas. Recibimos pues muy buena aceptación del público, despertó mucho interés y es por eso que el día de hoy invitamos a una experta que forma parte del equipo que hizo posible la Ley Olimpia, Marcela Hernández, con la finalidad de aclarar dudas comunes en torno a esta grandiosa ley. Marcela, a nombre de toda la Coordinación para la Igualdad de Género, pues agradezco tu participación para aclarar este tema tan importante hoy en día y le mando un saludo a Pau Uribe, que pues fue quien ideó en la equipa de comunicación estos contenidos sobre violencia digital, y a Ruby Hernández, que nos contactó contigo. Me gustaría, bueno, pues que nos ayudaras eh, contando un poco sobre tu trayectoria. Por acá también nos acompaña Andy, compañera de la Dirección de Educación de la SIGU, que es abogada, y pues entre ella y yo estaremos moderando esta mesa. Por favor, Marce. Hola, sí, muchas gracias, Diana. Andrea, muy contenta de estar aquí con ustedes y con el equipo de la CIBU de nuevo. Bueno, pues yo sí soy activista desde hace ya un buen de años, creo, feminista por lo menos desde 2015 más o menos. Y bueno, he estado en el Frente Nacional para la Sororidad también ya hace más de 6 o 7 años. Y eso, pues nosotras desde hace mucho hemos estado impulsando, estuvimos impulsando lo que ahora se conoce como la Ley Olimpia. Si bien en un inicio, cuando empezamos a hablar de todo esto, nuestra intención era impulsar una ley, así una ley completa con un montón de especificaciones, finalmente se ha concretado en reformas a diferentes ordenamientos legales, en particular dos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal en cada una de las entidades. Y bueno, pues así es como me he vuelto tan especialista en estos temas de violencia digital. Abordo también como mis temas de todo el espectro de la perspectiva de género, también masculinidades, corresponsables, no patriarcales. Y bueno, pues esas son algunas de mis líneas de investigación, además de que soy mamá. Gracias, Marcela. Te reiteramos la bienvenida y te agradecemos por compartir este espacio. Como decía Vianney en la presentación, este tema ha generado mucho interés en la comunidad universitaria, por lo que me gustaría empezar preguntándote qué es lo que se debe entender como violencia digital y cuáles son algunas de las formas en las que se presenta. Sí, claro que sí. Esta pregunta se me hace súper importante porque eh, es es particularmente importante en este momento histórico entender que la violencia digital es parte de un continuum de la violencia de género. Llamamos violencia digital a todos los actos perpetrados, agravados, instados, parcial o totalmente a través de las tecnologías de la comunicación, sí, de las TICs, y que buscan vulnerar por lo menos la seguridad, la dignidad, la integridad y el bienestar de las personas. En realidad puede ser, digamos, cualquier hecho violento que ocurra parcial o totalmente a través del uso de estas tecnologías. Actualmente tenemos que agregar la inteligencia artificial, que finalmente es parte del conjunto de tecnologías digitales también. Entonces, es muy importante entender la digitalidad, el ámbito digital, eso, ¿no? Como un espacio más de existencia humana, no como algo ajeno, como algo que se disocia de la realidad. Justamente por eso nuestro hashtag
que hemos reiterado en todos los espacios de lo virtual es real, porque es tan real lo que ocurre en línea a nivel del impacto que tiene en los vínculos, en las relaciones, en el bienestar de las personas, como cualquier hecho que vivimos en en otros ámbitos, ¿no? Para nosotros la digitalidad es como cuando estás en la escuela, se conforma un ámbito de existencia distinto a cuando estás en tu casa, con tu familia, a cuando estás en la vía pública. Cuando estás en la digitalidad igual, se crean dinámicas, vinculaciones, toda una estructura de vinculación distinta en cada uno de los espacios. Este no es más que otro espacio en el que existimos las personas. Y ahí llevamos nuestra vida pública, privada e íntima. Entonces, lo que buscamos proteger a través de la ley Olimpia es justamente la intimidad sexual, a pesar de que, bueno, nos enfocamos en este conjunto de reformas, pero en una ley más amplia sabemos que hay que abordar un montón de temas más, ¿no? Y me preguntabas como de qué formas se presenta. Nosotras, bueno, justamente me preguntaban del violentómetro virtual, ¿no? Esta es una herramienta que Olimpia desarrolló en 2016, o sea, hace un montón de años, cuando todavía nadie hablaba de esto, cuando no estaba en el centro de ninguna agenda pública el tema. Y entonces fue muy novedoso en aquel momento el violentómetro virtual, en el que buscamos ilustrar como que las violencias, si bien muchas cosas, muchos actos pueden representar violencia, sí hay como una forma de ir escalando, desde la simple exclusión virtual, pasando por el acecho, el estoqueo, y subiendo, ¿no? Subiendo en peligrosidad, hasta lo que consideramos de las cosas más graves por la forma en que vulneran la dignidad y la seguridad, es justo la sextorsión, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la trata virtual de personas. Ahora, no quiere decir que este violentómetro sea exhaustivo, no quiere decir que abarque todas las formas de violencia que hay, sobre todo por lo que les digo, ¿no? O sea, de su creación a la actualidad ya han pasado un montón de años y van surgiendo un montón de nuevos conceptos, nuevos términos, pero el punto es que permite visibilizar que hay diferentes tipologías y que hay diferentes grados de peligrosidad. También nos hemos enfocado en los tipos de violencia sexual y hemos encontrado 9 diferentes tipos, desde, pues sí, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, pero también la producción de contenido íntimo sin consentimiento, el extorsionar o el amenazar, la creación de deepfakes, de estas imágenes con inteligencia artificial, en donde alteran tu imagen para que parezcas en un escenario o en una situación, pues no sé, que te exhiba sexualmente, pornográfica o demás. O te desnudan simplemente. Pero también está el acecho, está la trata virtual, es decir, que difundan tu imagen y tus datos personales y te vendan, o sea, sí, tal cual, que te prostituyan sexualmente, te ofrezcan sin siquiera tener tu consentimiento. A veces dan tu dirección, dan tu teléfono, a veces este tipo de violencia es muy, muy grave y sí se configura como una especie de trata, además de que hay incluso catálogos digitales para elegir a las víctimas y hay personas que se encargan de privar de la libertad. Entonces, ni siquiera es necesario privar de la libertad a alguien físicamente para estar vendiéndola, ¿no? Sexualmente. Hay varios más, pero bueno, les comento algunos. Y pues el punto es que estas formas de violencia se han constituido ya como de las más dolorosas para muchas personas, especialmente para las generaciones más jóvenes y para las mujeres y las niñas. Sí, incluso que la afectación va a la cuestión psicológica, ¿no? También leí un poco en su informe que presentaron
en 2022, que una de las grandes afectaciones es a la parte psicológica. No sé si nos quieras comentar un poquito de eso antes de continuar. Sí, claro que sí. Pues es que se piensa que una agresión sexual digital no es tan fuerte como una agresión física, una agresión sexual física. Sin embargo, a lo largo de estos años que llevamos ya nosotras dando atención y contención y orientación a víctimas, nos hemos dado cuenta que en realidad los impactos psicológicos son muy similares y en algunos casos son mayores en las víctimas de violencia sexual digital que en las víctimas, con respecto a las víctimas de violencia sexual, o sea, física, ¿no? Que vivieron sobre su cuerpo físico. Incluso hay también un documental eh, en el que una de las víctimas dice, a mí, o sea, yo tuve a los 16 años una violación multitudinaria y después, con varios años después, tuve un montón de violencia sexual digital y acoso digital y para mí es 1000 veces peor la violencia digital que viví, ¿no? Porque justamente va directo a atacar la seguridad, no solamente como estima, sino la sensación de seguridad de existir en este mundo, porque además muchas veces pasa que te atacan perfiles anónimos. Obviamente las personas al tener la posibilidad del anonimato, lo eligen. Muchas veces uno ya sabe quién es la persona agresora. De hecho, en la mayor parte de los casos, las víctimas saben quién es su agresor, a pesar de que se oculte bajo perfiles falsos o anónimos. Pero hay este otro porcentaje que no sabe quién es la persona que le está violentando, pero dan datos de la víctima, o sea, le hacen saber que es una persona cercana. Entonces empieza una especie de trastorno paranoide también, porque no sabes quién es, sabes que es alguien cercano y no sabes en quién confiar, ¿no? Entonces todo eso va trastocando tu seguridad, tu bienestar emocional, tu tranquilidad y vienen también, ya decía, ¿no? Trastornos paranoides, pero también trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, pues incluso en algunos casos llantos incontrolables, entre muchas otras, en tus espacios laborales, en tus espacios escolares, que vienen deteriorando también otro tipo de vínculos, incluso pues personas que rompen lazos familiares y cuestiones de ese tipo, porque realmente, pues sí, la violencia digital es tan real que causa todas estas afectaciones que son palpables en diferentes ámbitos de la vida. Sí, justo de ahí la importancia de que se generara esta ley, que es la ley Olimpia. Sí, precisamente antes de avanzar, bueno, te comento que hicimos como una dinámica en redes en la que pues preguntábamos si sabían que era la ley Olimpia, etcétera. Y antes de avanzar un poquito, nos preguntan en el chat en vivo si existe alguna denominación en español para algo que se llama happy slapping, que es como grabar estos videos de agresiones y luego compartirlos para reírse o algo así, ¿no? Y si está contemplado en la ley Olimpia. Ajá, bueno, como decía en un principio, la ley Olimpia principalmente se consolidó en estas dos reformas, una a los códigos penales, por las particularidades del derecho penal. Las conductas tienen que ser muy, muy precisas, ¿no? O sea, se tiene que describir muy detalladamente una conducta que permita no abarcar todo. Había que ser muy específico para crear un tipo penal. Sin embargo, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia sí es abarcativa y entonces incluye tanto la violencia sexual digital de la que ya he hablado como todas estas otras manifestaciones, el ciberbullying, bueno, entre muchas otras se habla que de doxing, que de happy slapping, que de cyberflashing, en todas estas que además, como bien lo menciona, ¿no? Pues al final son términos que vienen del inglés, que no son nuestros y que pues no nosotras, bueno, vaya, en el español no es como que lo tengamos definido como un concepto, sino que pues describimos la conducta.
Y eso, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia sí lo abarca. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué implica esto? Una, que el Estado tiene la responsabilidad de generar políticas públicas, de invertir recursos, de capacitar a su personal para, para saber cómo actuar, además de generar recursos institucionales. O sea, el que esté reconocido en la ley de acceso genera la responsabilidad para el Estado de desplegar todos sus recursos para prevenir y atender esta violencia. Entre ellas, y está muy explícito en la ley de acceso, que que tienes acceso a medidas de protección que puedes pedir ante las autoridades, ¿no? Y bueno, sin necesidad de pasar por un proceso jurídico, ¿no? De una denuncia. Puedes pedir medidas precautorias. Y pues eso, ya creo que contesté, ¿no? Sí, gracias. Me gustaría que, bueno, nos ayudaras un poquito porque justo en las respuestas que nos daban sobre si sabían que era la ley Olimpia, de repente nos decían, sí sabemos, pero no estoy muy segura en qué consiste, o de repente está esta sensación de que es una ley justo en un libro, así independiente. Y entonces, si puedes ahondar un poquito en eso, de que son reformas, a qué leyes, etcétera, por favor. Ok, sí, claro que sí. Bueno, entonces, no, sí me gustaría como decir que en un principio se tenía pensado que fuera una ley. Hace 10 años más o menos que se empezó a impulsar todo esto. Éramos mucho más jóvenes de lo que somos ahora. Pues sí, con este mundo adultocéntrico realmente fue muy, muy complicado que a un grupo de chamaquillas, que además no teníamos ni palancas, ni recursos, ni teníamos, bueno, prácticamente nada más que nuestras historias, pues nos hicieran caso llegar a impulsar una ley con todo lo ambiciosa que queríamos que fuera en los congresos de cada estado y ahora también el nacional y ahora también en Argentina y en otros países de América Latina. Pues sí, o sea, digamos que para avanzar estratégicamente decidimos impulsar estas dos reformas. Como mencionaba, lo que sucede con la ley de acceso es que se incluye la definición de violencia digital. Se enfatiza en la producción y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Sin embargo, se agrega que en realidad puede ser cualquier acción violenta que vulnere la dignidad, la integridad, la intimidad sexual y el bienestar de las mujeres en los espacios digitales, ¿no? O a través de herramientas digitales. Y bueno, lo de las medidas que les comentaba. Y lo que ocurre en los códigos penales de todas las entidades del país, las 32 entidades de nuestro país tienen la ley Olimpia, es decir, estas dos reformas. En el Código Penal lo que se hace es justamente penalizar, establecer una pena de cárcel para las personas que produzcan y difundan contenido íntimo sin consentimiento. Esto en la mayoría, bueno, en muchos estados incluye también los deepfakes, las imágenes hechas con inteligencia artificial, porque nosotros en ese tiempo no se podía imaginar a lo mejor que se pudiera hacer este tipo de cosas, pero nosotros sí teníamos conocimiento de casos en los que las imágenes habían sido alteradas para hacer parecer o para simular. Entonces lo que impulsábamos era meter la palabra reales o simulados en la redacción de los tipos penales. En muchos nos lo rechazaron y en otros los aceptaron. Entonces, en los estados en donde dice la palabra reales o simulados, la frase reales o simulados, es en los que sí abarca también los deepfakes. Y gracias a eso, hoy tenemos sometido a proceso y privado de su libertad a Diego N., que justo con inteligencia artificial elaboró imágenes sexuales de un montón de sus compañeras, de cientos de sus compañeras en el IPN. Eso es porque en Ciudad de México sí está así el tipo penal redactado. Y que, perdón, ¿me habías preguntado alguna otra cosa? Ya, no, sí me gustaría también adelantar que actualmente, ya casi prácticamente 10 años después de ese punto de partida que les estoy contando, bueno, ya tenemos mucha más experiencia, estamos viendo además venir
muchas más formas de violencia y estamos comenzando a trabajar ahora sí en una ley integral en la que se abarque mucho más de lo que está actualmente, que incluya así todo el tipo de producción de deepfakes, pero también ya conocemos una cosa que se llama como dobles digitales, que pueden incluso, o sea, para la comunidad artística, les piden el derecho de su imagen y prácticamente como que hacen escaneos para hacer digitalizaciones de sus imágenes y no tener que pagarles, sino solamente utilizar su imagen y producir series y producir un montón de cosas solamente utilizando tu imagen. Y si eso pueden hacerlo, empresas así puede hacerlo también, por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? Eh, además de que pues tenemos esto, ¿no? La inteligencia artificial que muy pronto va a estarse masificando. Bueno, entonces vemos la necesidad de además regular solamente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Todas estas cuestiones, la ciberseguridad tiene que ir avanzando. Entonces ya hay muchas iniciativas en México sobre ciberseguridad, sobre inteligencia artificial, sobre tecnologías digitales y consideramos la necesidad de justamente conjuntar ahora sí todo en una ley que contenga justamente conceptos, desarrollo de conceptos, diferentes tipos penales, que contenga, bueno, o sea, toda la información sobre esto y diferentes mecanismos para regular, ¿no? Bueno, han habido iniciativas y creo que es importante que ahora sí México vuelva a ser pionero a nivel internacional en desarrollar una de estas leyes. Muchas gracias, Marce. Bueno, por último, al respecto de la ley Olimpia, me gustaría que pues, nos dijeras cómo la hacemos valer. Nos preguntaban el público precisamente que cuál es el proceso para denunciar la violencia digital, para hacer valer la ley Olimpia, si existe como algún tipo de oficina especializada a la cual podemos acudir o cómo iniciamos un proceso. Bueno, ley Olimpia, al ser un tipo penal, es un delito más, es del fuero común, entonces se persigue bajo la legislación de cada entidad federativa, salvo que sea un funcionario como aeropuertos, bueno, entonces se rige bajo la legislación federal. En cualquiera de los casos hay ley Olimpia en todas las entidades y también a nivel federal, ¿no? Entonces, para hacerla valer, lo que hay que hacer es acudir a un ministerio público. Normalmente es que depende, porque en algunos estados de nuestro país hay fiscalías y en otros hay procuradurías, y esto implica o sea, diferencias en los sistemas de justicia. Pero, bueno, voy a poner el ejemplo acá de Ciudad de México. Acá en Ciudad de México lo que tienes que hacer es ir al búnker de la Fiscalía General de Justicia. Puedes hacer la denuncia en cualquier otro ministerio público, pero finalmente lo van a llevar allá. Está la Agencia de Delitos Sexuales, porque está incluido en delitos sexuales, este tipo penal. Y de ahí o sea, como te toman la denuncia, por lo general en Ciudad de México están las abogadas de las mujeres, entonces muchas veces pasas como primero con la abogada de las mujeres solamente por orientación y de ahí te pasan con el Ministerio Público. Al Ministerio Público es el que le tienes que decir todo, ¿no? Es el que inicia la carpeta de investigación, das tu testimonio, abre la carpeta y te pasa, digamos, como creo que se llaman, bueno, al protocolo, ¿no? De delitos sexuales que te manda, bueno, sé que no tiene sentido, pero en Ciudad de México lo siguen haciendo, te mandan a exámenes médicos, exámenes psicológicos, te mandan con policía cibernética de investigación y otra policía, ¿no? Entonces siguen esos protocolos, después viene también, o sea, es como la apertura de tu carpeta, viene después el momento de desahogo de pruebas, se notifica a la persona agresora en caso de que haya una identificada, si no, se abre la carpeta contra quien resulte responsable y entonces la autoridad tiene que abrir la investigación para dar con la persona responsable. Tú tienes, digamos, el derecho de aportar todas las pruebas, aportar testigos y demás, así como llevar tu teléfono para que la policía de investigación cibernética
pues documente, ¿no? Todo y tú le puedas abrir en tu teléfono, ya sea los chats, las páginas donde esté. Puedes mostrar también capturas de pantalla. No siempre las capturas de pantalla las toman como prueba válida por la posibilidad de alterarlas, pero normalmente si está en tu carpeta de screenshots y la policía puede corroborar que es solo un screenshot que no está alterado, pues sí lo pueden ocupar. Y ahí un poco, o sea, también depende del criterio de los jueces. O sea, la verdad es que el proceso penal es muy, muy extenso. O sea, sí hay carpetas que llevan pues 2 años. Hay unas que avanzan más rápido porque hay más posibilidad de pruebas. Sobre todo lo que ha detenido las carpetas de investigación es la posibilidad de pruebas. Porque pues justo, ¿no? El derecho penal, por el sistema como está hecho, el sistema penal de justicia acá en nuestro país, tienes que probar lo que estás denunciando. Entonces, por eso es bien importante, por ejemplo, si quieres proceder penalmente, que no se baje el contenido hasta que la autoridad haya hecho el análisis de tu teléfono y haya determinado que sí estaba subida en tal plataforma o que sí fue enviada a tal persona, ¿no? Y tú mostrar todo eso desde tu dispositivo. Entonces, bueno, en todas las entidades es ir a un ministerio público y abrir la carpeta de investigación. Se tienen unidades especializadas en delitos contra la intimidad sexual en Ciudad de México, están desarrollando en Oaxaca, en Puebla también hay una. O sea, sí hay fiscalías que están desarrollando infraestructura institucional para encargarse específicamente de estos delitos con perspectiva de género. Por ejemplo, en Jalisco los mandan a delitos de género. Y tengo entendido que en la mayoría van a sus áreas de delitos de género. Entonces, pues eso, lo que es importante enfatizar para los ministerios públicos, fiscalías y demás, es que no es nada más el puro tipo penal, sino que está también la reforma a la ley de acceso, porque si no, como lo entienden como cosas desvinculadas y a veces no hacen uso de las medidas de protección, por ejemplo, correctas. Entonces, pues vale la pena decirlo. Muchas gracias, Marcela. En esta idea del procedimiento, nos preguntaron mucho de qué pasa en el caso de que la víctima sea una niña, un niño o un adolescente que aún no tiene los 18 años de edad. Sobre todo en esto de las medidas de protección, me gustaría que nos comentaras en qué se difiere el procedimiento al de las personas adultas. Ok, sí, justo los sistemas de justicia sí tienen formas diferentes de tratar esto, además de que hay que saber que el tipo penal de Ley Olimpia se creó por el vacío legal que tiene para las mujeres mayores, porque para las personas menores existe el tipo penal que actualmente en la legislación mexicana se llama pornografía de personas menores. Ese es un delito federal, ese es un delito que tiene mucho más recursos para ser perseguido. La Guardia Nacional se encarga de ello, en coordinación con las fiscalías. Además hay instrumentos internacionales para, o sea, lo que por lo general a nosotras, nosotras las mujeres adultas, digamos, mayores, si queremos aportar pruebas y necesitamos que la plataforma nos mande algo, alguna información, las plataformas no contestan a esto. Pero para las personas menores sí. Cuando se trata de pornografía de personas menores, como hay tratados internacionales, como hay, o sea, lo persiguen todas las agencias internacionales de justicia, ¿sí? Y de inteligencia lo investigan, entonces eso sí, responden las plataformas y responden rápido, dan información de las cuentas que distribuyen, hay recursos para bajar inmediatamente el contenido. Entonces, justo me decían, ¿no? Que les interesaba que les contara sobre estas herramientas. Bueno, primero termino con personas menores de edad, entonces están mucho más protegidas. Es porque pues, es muy grave también, se considera un delito muy grave. Además, se persigue de oficio. Esto es importante porque quiere decir que no es necesario que vaya directamente la víctima, no es necesario tampoco que vaya el papá o la mamá, sino que cualquier persona que tiene conocimiento de que está existiendo el hecho de difusión de contenido sexual de personas menores, es decir, de pornografía de personas menores, así se llama en el Código Penal, porque tenemos así diferencias, ¿no? con el que se nombre pornografía, pero si finalmente así está en el código,
así se persigue legalmente. Entonces, cualquier persona que tenga conocimiento de esto puede denunciarlo, puede hacer reportes a Guardia Nacional. En Ciudad de México se puede también ante el Consejo Ciudadano, y son instituciones que se encargan de abrir la carpeta en las fiscalías, o puede ir uno directamente a las fiscalías y hacer la denuncia. Pero bueno, pues si se quiere que sea anónima, puede ser a través de estas otras vías. El chiste es que la autoridad tiene la obligación de perseguir el delito, de iniciar la carpeta de investigación por tener conocimiento e incluso por tener presunción de este delito. Entonces, eso para que las personas menores también sepan que están protegidas, que pueden ir si quieren acudir a denunciar, eso sí, necesitan acompañarse de una persona mayor, pero no necesitan forzosamente ser sus papás o sus mamás, porque puede ser cualquier persona, ¿no? Y al ser delito federal que se persigue de oficio, se tiene la obligación de hacer la investigación. Incluso sin que le den seguimiento, aunque yo recomiendo siempre sí dar seguimiento. Ok, muchas gracias, Marcela. Creo que es información que tenían mucha duda en la transmisión y que nos aclaras bastante bien. Me gustaría entonces pasar un poco a las herramientas que se tienen más allá de la cuestión jurídica. Sí, un poco qué herramientas nos puedes recomendar o se te ocurren, funcionan en estos casos. Sí, bueno, pues primero que sepan que todas las plataformas, o sea, todas las redes sociales al menos, e incluso las páginas que nosotros denominamos mercados de explotación sexual, porque eso es lo que realmente son las páginas pornográficas, tienen todas algún mecanismo para solicitar que se baje el contenido. Normalmente no hacen caso, pero nosotros hemos corroborado que cuando se les indica que es a través de sus medios de contacto que este es un delito, que en nuestro país la acción en la que están incurriendo es un delito y está fundamentado en tal artículo de tal código, la bajan. Lo hemos corroborado, aún siendo este tipo de sitios. Por su parte, las plataformas como YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, todas tienen mecanismos para bajar ese tipo de contenidos. Justo cuando se trata de... Y bueno, las herramientas que Meta tiene, que todas las redes de Meta tienen, es el Stop NCII, se escribe así, stopncii.org. Ahí respondes un muy breve formulario y sirve para prevenir que suban alguna foto tuya o que se viralice alguna foto, que tú tengas conocimiento que te esté bajo amenaza de que se va a difundir, llenas ese formulario, al final del formulario te pide subir la foto, confía, sí la puedes subir, nada más que fíjate que sí sea stopncii.org, y te arroja después un código hash con el que pues ellos no necesitan estar viendo la foto, sino que ya pues sus herramientas bloquean la difusión a través de Facebook, de Instagram, de OnlyFans también. También Pornhub se sumó a esta plataforma, y hay varias redes y plataformas que se sumaron a esta iniciativa para que toda foto que esté ahí no se pueda difundir a través de ninguna de esas plataformas. Entonces, ese es un mecanismo preventivo muy bueno, sobre todo cuando se está bajo amenaza, ¿no? Y el otro es Take It Down, también takeitdown.org.uk, me parece. Si no, igual ahorita la corroboró, pero iniciativa Take It Down, si la buscan en Google. Y esa sí es para personas menores de edad. Stop NCII es para personas mayores y es preventiva. Takeitdown.org es para menores, y esa es tanto preventiva como para eliminar el contenido. Ahora, para eliminar el contenido de personas mayores hay que hacer el reporte. Nos pueden contactar también y suele sí funcionar más rápido
porque pues hemos hecho vinculación directamente también con algunas personas de Meta en América Latina y pues sí, nos hacen caso más rápido cuando hay necesidad de bajar algún contenido. Sobre todo funciona porque hay veces que para las historias pues están nada más un ratito y se eliminan, entonces se elimina la prueba, ¿no? En esos casos, pues igual sí nos pueden escribir y podemos ayudar, pero sí es importante que sepan que en cuanto se elimina el contenido, se elimina la prueba y entonces los procesos penales ahí por lo general pues ya no siguen, a menos que ya se haya presentado la evidencia frente a policía de investigación. Hay que aclarar que es policía de investigación dentro de las fiscalías. La policía cibernética depende de la Secretaría de Seguridad y eso es otra cosa aparte. Ellos sirven para hacer reportes, pero no tienen posibilidad ni de abrir una carpeta de investigación, ni de, pues no tienen capacidad de bajar el contenido. Lo que hacen es lo mismo, solicitar a las plataformas, pero bueno, ellas son para generar reportes, patrulleo, de así. No tienen esa función. Y bueno, Google acaba de sacar una herramienta también a través de la cual también se puede solicitar bajar los contenidos de íntimos sexuales. Están todos los pasos para hacerla válida en nuestra página leyolimpia.com.mx. Muchas gracias. Creo que es una información muy importante que tenemos que tener presente, pero hablas de prevención un poco, entonces me gustaría también que nos contaras de algunas pautas para cuidarse en el mundo virtual, ¿no? Y prevenir que seamos víctimas de esta violencia digital. Bueno, pues miren, nosotras, pues si bien, sí, claro que vamos por el que las mujeres tenemos derecho de ejercer nuestra libertad sexual y demás, sí enfatizamos mucho en que no creemos que exista un sexting seguro en un internet patriarcal. Nosotras no confiamos en que exista el sexting seguro. O sea, tenemos ya casos de chicas que ocupan esta herramienta de que manda solo una vez y no se puede tomar ni captura ni se puede hacer nada, y sin embargo los vatos le sacan foto al teléfono y de todas formas difunden que no se vea tu cara, que no se vea datos personales, o sea, tus tatuajes, cosas así, para que tu identidad no sea, bueno, a veces aunque no seas realmente, si vinculan tu identidad con ese cuerpo desnudo, con ese cuerpo hipersexualizado, de todas formas te vulnera. Entonces, pues para nosotras, así como dar tips de sexting seguro no es nuestra postura, porque justamente en nuestro trayecto atendiendo víctimas sabemos que no es vaya, eso no les limita, que cuando quieren molestar o cuando alguien está dispuesto a violentarte, pues en realidad nada de eso lo va a detener, ¿no? Y por lo general no sabemos quién lo va a hacer. En el momento estamos muy contentas con la persona con quien estamos compartiendo, pero en cuanto algo cambia, terminamos la relación, algo no le gusta, entonces se transforma totalmente en alguien que no conocíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no estamos por esa vía de dar tips de sexting seguro. Más bien, sí, los mecanismos preventivos para nosotras van mucho más de dar información, de dar a conocer las desigualdades del sistema patriarcal, de buscar que se entiendan, de abrir el diálogo en las familias, en las escuelas, en las empresas, para que se entienda y se empatice con el sentir y el vivir de las víctimas, para que se entienda que no es un chiste, que no es un juego, que no es una travesura, que en México ya son delitos muchas de estas acciones, que en muchas partes del mundo se está buscando que sea también un delito, que si no está en ningún código penal, pero de todos modos estás vulnerando la dignidad o la integridad de alguien, es una conducta violenta que nadie tiene por qué aceptar. Y estamos buscando justo, ¿no? Que el miedo cambie de bando, que ya no sean las víctimas quienes nos tenemos que esconder y quienes tenemos que tener pena de salir y quienes tengamos que ser señaladas, juzgadas y revictimizadas, sino que todo ese miedo se vaya hacia la persona agresora y que sean ellos quienes se tienen que esconder, que sean ellos los que sienten pena, que la gente
que haya un rechazo social a las conductas violentas, no a las víctimas de estas conductas. Entonces, para nosotros, el mecanismo preventivo más fuerte es esto, ¿no? Comunidades y generar contextos capaces de contener la violencia. Y de esto va uno de nuestros 4 ejes de atención de la violencia digital, porque abordamos la violencia en contención psicoemocional, contención digital, contención legal y contención comunitaria. Y este es el 4 eje del que les quería hablar, porque va justamente del tejido de redes de apoyo, ya sea que no te de forma preventiva o después de que ya te pasó, tejer redes de apoyo, hablando de estas situaciones con tus primeros círculos, o sea, con tu familia, con tus amigas, con tus amigos, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Y pues nosotros le llamamos ganarle la narrativa al agresor. En los casos en los que ya tienes una amenaza o en los que ya se te está difundiendo y que los mensajes son de este tipo típico de todo mundo se va a enterar de qué tipo de mujer eres y cosas como, a ver, tipo de mujer que tiene cuerpo de mujer, que ejerce su sexualidad como cualquier otra persona, nadie tiene por qué tener pena de eso, pero obviamente no es cómodo y no está bien que algo que tiene, que va de lo íntimo, sea publicado. Entonces, de eso es lo que sí está mal, eso es lo que sí es reprobable. Ganarle la narrativa a los agresores es justamente posicionar estos mensajes de mi cuerpo no es un delito, que yo ejerza mi sexualidad no es un delito. Vaya, como yo lleve mis vínculos, es responsabilidad mía y con quienes los comparto, pero no tiene por qué ser de dominio público y tampoco tenemos que estar dando cuentas de ello, ¿no? Y no tenemos por qué ser juzgadas por eso. Entonces es eso, como voltear, como pues desarmarlos, porque si ellos tienen como su arma el desvalorizarnos, el lastimar nuestra dignidad a través de este tipo de narrativas, pues lo que hay que posicionar son estas otras narrativas que más bien nos emancipan, nos empoderan y para nosotras el empoderamiento es colectivo, o sea, no puede ser de yo me empodero solita, así, ¿no? Para nosotros el empoderamiento de las mujeres sí es colectivo, lo que empodera a una, nos empodera a todas, y si hay algo que te empodera a ti, pero casualmente tiene por efecto vulnerar a muchas otras. María Martínez nos decía, es importante además, pues no juzgar a nuestras compañeras, amigas, conocidas cuando son víctimas de este tipo de violencias, sino más bien acompañarlas y escucharlas, ¿no? O sea, como tú decías, voltear la narrativa, no decir, ay, es que tú tuviste la culpa, porque tal, o sea, más bien escucharlas y ver que quien está cometiendo el delito, pues es otra persona. Y nos comenta también varias personas, ya sí lo mencionaste, pero como que quieren ahondar un poquitito, ya casi para ir cerrando, que si todavía no han mostrado mis fotos, pero me están chantajeando, podemos hacer algo. Ya nos decías que con las herramientas como Stop NSI sí se puede como prevenir, pero si la ley Olimpia pues también me puede proteger, como si puedo acudir a las instancias para que me apoyen en esto. Bueno, en algunos estados también se logró reformar el delito de amenazas y también el delito de extorsión para que abarcaran también las situaciones de violencia digital en las que se amenaza con difusión de contenido íntimo o en las que la extorsión va dirigida a difundir tu contenido íntimo y ya sea que te pidan, porque en algunos tipos penales de extorsión es cuando se te pide dinero y nada más lo limitan a dinero. Entonces hay algunas reformas en donde logramos que pues se ampliara, ¿no? Que lo que se pide a cambio no fuera nada más dinero, sino a veces te piden más fotos o encuentro sexual o cosas así. Entonces, pero el tema es que eso se logró en algunos estados, no en todos. Eso no quiere decir que no puedan hacer uso del tipo penal de amenaza y ya como un poco depende de la pericia de su abogado, de las personas ahí, de la voluntad también política, tanto de ministerios públicos como de jueces, de juzgar con perspectiva de género para que el caso avance. O sea, sí hay que saberlo, que los procesos penales son eso, dependen un montón
de, de la voluntad y de la capacidad de las personas que tengan en sus manos el caso. No es como que ya la iniciaste y va por un caminito, o sea, puede tomar un montón en función de que la defensa o de los conocimientos de la persona que te esté asesorando jurídicamente y demás. Entonces, pues eso, que la vía penal no es fácil y tampoco va a ser nuestra salvación. Eso sí lo hemos dicho y repetido muchas veces, a pesar de que nosotras decidimos abordar esa vía solamente para abrir una herramienta más. Pero eso no quiere decir que creamos que la vía penal es la panacea. Pues de hecho sabemos que no. Incluso si se llegara a una pena, a una condena a la persona agresora, pues sí, ¿qué va a pasar si tu persona agresora está en la cárcel? 8 años, pues que es lo máximo, ¿no? Y tus fotos de todas formas siguen rodando por ahí, o tus videos, ¿sabes? O sea, es muy integral, tiene que ser un abordaje muy integral. Por eso siento que apelar a comunidades capaces de contener la violencia y no comunidades que propaguen los efectos negativos de la violencia, pues es, creo que de lo más poderoso. Porque eso, ¿no? No es lo mismo si se difunde un contenido sexual en una comunidad que le da like, que le da retweet, que se ríe, que juzga, que amenaza a la víctima, que empiezan todos a acosarla, así, a una comunidad que dice, o sea, en cuanto le llegue el contenido, oye, ¿por qué me mandas esto? Esto es violencia, a mí no me mandes estas cosas porque esto es delito y yo te voy a denunciar, ¿sabes? O yo voy a decirle y voy a ser su testigo, ¿sabes? O sea, voltearle las cosas. Entonces dejamos a los agresores sin herramientas. La violencia no es un agresor y una víctima, se dan en contextos sociales que lo permiten. Solamente ocurre la violencia en contextos sociales que lo permiten, no en todos los lugares. Sí, Andy, ¿quieres hacer la pregunta del público? Sí, nos preguntan un poco de qué pasa cuando el contenido de OnlyFans se divulga por fuera de la plataforma sin el consentimiento de la persona creadora de contenido. ¿También aplicaría la ley Olimpia en esos casos? Pues es un debate existente. Muchas personas decimos que sí, porque si se trata de contenido íntimo sexual y se está incurriendo en cualquiera de los verbos rectores, es decir, alguna difusión sí, difusión no consentida, entonces se configuran los elementos, los 3 elementos que necesita el tipo penal, que sea íntimo sexual, que haya alguno de los verbos rectores que básicamente son difusión, difundir, compartir, bueno, cualquiera de esos, y que sea sin consentimiento. Si existen esos 3 elementos, se configura el tipo penal. Ahora, hay quienes tienen esta otra narrativa de sí, pero si lo pusiste a la venta, entonces pierde esa calidad de contenido íntimo sexual y entonces se convierte en un producto, ¿no? Y entonces se tiene que regir bajo este otro marco de más bien de una transacción comercial. Nuevamente, para poder proceder vía legal, va a depender un buen del criterio de las personas que estén llevando el caso y de las personas juzgadoras. Pero al menos, o sea, por esos elementos, nosotras decimos que sí, sí aplica. También OnlyFans tiene ahí unas reglas, o sea, unas, sí, como políticas, que, o sea, todos los contenidos que recibas son tuyos, o sea, no los puedes revender, no puedes hacer uso de ellos más que para tu consumo. Y eso lo aceptan las personas cuando deciden hacer sus transacciones a través de esa plataforma. Entonces, pues, ajá, eso. Gracias, gracias Marcela. Ya nuestra última pregunta de la noche. Nos mencionan que, bueno, eh, algunas perspectivas pues sí creen que la expresión de la sexualidad también incluye el contenido íntimo, pues sí, producir contenido íntimo.
y que bueno, tal vez esto puede ser no compartido de manera horizontal con personas de nuestra misma generación, pero sobre todo a veces con mayores o menores, ¿no? O sea, como intergeneracionalmente es más complicado, por ejemplo, con nuestra familia, ¿no? Que si, bueno, tú consideras que hay alguna manera en la que podamos compartir esta dimensión de la vida, pues, o de la parte de la sexualidad con nuestras familiares o las personas cercanas, justo para, pues, no ser juzgadas. O sea, lo que tú decías de, pues, el cambio de narrativas y que más bien se ponga el foco de la culpa, del miedo en otro lado. Pues creo que esto tiene un buen que ver con el entendimiento del espacio digital. Es que es brutal para las generaciones que no vivieron en la era digital, que no son nativas digitales, entender o sea, que la virtualidad sea algo ya tan, no sé, un espacio en el que existimos tanto, ¿no? Que sea tan vital para las generaciones más jóvenes, o sea, la mía todavía, pero las personas más jóvenes todavía más, ¿no? O sea, sí, prácticamente si no existes en la virtualidad, pues no existes para nadie, ¿no? Y eso, comprenderlo desde el haber vivido toda tu vida sin eso, pues sí, sí es muy complicado, pero creo que va de esto, de tratar de explicar, a ver, es un ámbito de existencia humana, no es una pantalla que tiene una sola función y te vas y le cierras la computadora o apagas el celular y se acaba ahí, no, o sea, es un ámbito más de tu existencia, así como si en otro momento te dicen, bueno, pues renuncia a tu trabajo. Es algo así, en realidad, si tratamos de hacer símiles, es algo así de, bueno, pues salte de la escuela, te hacían, no sé, te molestaban en la escuela o se corrió un chisme de ti en la escuela cuando todavía no había digitalidad. Ah, bueno, pues cámbiate de escuela, pues tampoco era tan fácil, ¿sabes? Es como, sustráete de uno de tus ámbitos de existencia eh, para evitar la violencia no es realmente una solución, ¿no? Y bueno, pues nada, como plantear símiles así con otras generaciones, sobre todo las mayores, creo que pudiera funcionar, hacer ver esto, ¿no? Lo de ser un ámbito de existencia creo que es bien importante porque además, bueno, es una de nuestras narrativas también frente a conceptos pues con los que no estamos tan de acuerdo nosotras, globalmente se ha posicionado el concepto violencia de género facilitada por las tecnologías y nosotras justo decimos facilitada por las tecnologías, o sea, como si la tecnología fuera una herramienta que ocupas y que tú puedes decidir, o sea, como si fueran unas tijeras que tú puedes decidir usarlas para cortar papel o para, no sé, apuñalar a alguien, ¿no? No es así, no es tan inocuo, o sea, las plataformas tienen detrás empresas y tienen empresarios con intereses, no intereses nada más económicos, sino también políticos y tienen un algoritmo que nosotros llamamos algoritmo patriarcal que induce ciertas conductas, que posiciona algunos contenidos por encima de otros. Por supuesto que hay contenidos que los hacen enormemente ricos a pesar de que vulneren algunos derechos humanos. Y eso es algo pues que no se está diciendo tanto. Entonces, este concepto de facilitado por las tecnologías para nosotros es como quitarles toda esa carga, porque no es nada más una herramienta neutra, ¿no? No es eso que cada quien decide para qué utilizarla. O sea, los espacios están diseñados para algo, te inducen a ciertas conductas, te inducen a cierto consumo, te induce a ciertas preferencias, incluso electorales, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, si reconocemos eso, podemos darnos cuenta que no es nada más facilitada por las tecnologías, que las tecnologías, o sea, las plataformas y las empresas que hay detrás de esas plataformas tienen un rol bien central, bien importante en toda esta problemática. Usamos el Facebook, Instagram, TikTok como si fueran la pared de nuestro cuarto y ahí pegamos todo lo que queramos, pero no estamos viendo que, o sea, todo eso es datos y metadatos que están sirviendo para
para muchos fines diversos, de marketing, de comercio, que además aparte uno puede decir, uy, que me encanta porque me muestra exactamente la publicidad de lo que quiero, ¿no? O sea, y pues qué bonito, pero la verdad es que también tiene este otro lado, ¿no? De la moneda y creemos nosotras fuertemente que eso tiene que ser regulado. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela, por estar esta noche con nosotras, con Andy, conmigo y pues toda la equipa de comunicación y de la SIGU. Bueno, les comento que el próximo miércoles para la igualdad pues estaremos hablando precisamente de las maternidades desde una perspectiva feminista, ¿no? Que son pues también tan importantes de ser nombradas desde tantos frentes. Entonces pues les invitamos a que nos acompañen también y de nuevo muchas gracias por compartir con nosotras. Ay, ha sido un gusto muy grande. Saluditos.